Cosmovisión Noticias, con el resumen informativo de los hechos más importantes en Colombia y el mundo. Estas son las noticias. Las FARC revelaron nombres de equipo negociador para la paz. Iván Márquez y José Santrich serán los negociadores. Las FARC pedirán a Simón Trinidad como negociador. El grupo guerrillero aseguró que ya no tiene secuestrados. También afirmaron que no tienen nada que ver con el narcotráfico. FARC están mintiendo, dicen expertos en el conflicto armado. El cese al fuego será el primer pedido de las FARC en las negociaciones. Hoy en Cosmovisión Noticias, análisis de Alfredo Rangel sobre las negociaciones de paz. Nuevos enfrentamientos armados en Belén Buenavista dejan una persona muerta. Policía desmanteló alambique en el centro de Medellín. Gobierno Nacional analizará atención en salud en la cárcel Bellavista. Concejales de Medellín piden desautorizar marchas con encapuchados por actos vandálicos. Tratados de libre comercio en la lupa de Analdex. Oportunidad y competitividad, claves del Simposio Internacional de Servicios de Salud realizado en Medellín. El maquillaje del rostro para la mujer contemporánea. Buenas noches. Mediante voceros en Cuba, las FARC dieron a conocer los nombres de los negociadores que adelantarán los diálogos con el equipo del Gobierno Nacional. En una rueda de prensa ofrecida por las FARC en Cuba, sus delegados dieron a conocer los primeros nombres de los negociadores de ese grupo armado para los diálogos de paz. Iván Márquez y José Santrich. Los voceros de la FARC puntualizaron que están en la mesa para lograr la paz y no continuar con la confrontación armada. No nos pararemos de la mesa hasta que tengamos un resultado feliz para el pueblo colombiano. También presentaron su consideración sobre la conformación del equipo de negociadores anunciado por el Gobierno Nacional. Nosotros hacemos votos porque efectivamente esta delegación se atempere al espíritu de los acuerdos. Sobre el tema de los secuestrados, las FARC alegan no tener ninguno. Ya no hay ningún retenido por parte nuestra. Las FARC también negaron su participación en el narcotráfico. En el caso nuestro, entonces nos acusan de narcoguerrilla y siempre hemos dicho no tenemos nada que ver con el narcotráfico. El cese al fuego será un punto prioritario. Nosotros lo vamos a plantear inmediatamente, nos sentemos a la mesa. Plantean que alias Simón Trinidad esté en la mesa de negociaciones. Nosotros tenemos a Simón Trinidad en la mesa de conversaciones. La siguiente etapa continuará en Cuba y Oslo, Noruega, con los puntos acordados en el documento de acercamiento entre el Gobierno Nacional y las FARC. Según los expertos en conflicto armado, las FARC iniciaron las negociaciones mintiendo cuando aseguran que no tienen secuestrados y que no tienen nada que ver con el narcotráfico. El gobierno debe exigirles la verdad, puntualizan los expertos. Ante la petición de las FARC de contar con Simón Trinidad en la mesa de diálogo cuando éste está recluido en Estados Unidos, es definitivamente un punto en el que no existirá acuerdo entre la guerrilla y el gobierno, aseguran expertos. Eso puede ser un obstáculo para el desarrollo y la instalación de las mesas de trabajo. Lo que más preocupa a los expertos es que la guerrilla inició los diálogos con un discurso que puede ser muy mentiroso al asegurar que no tienen secuestrados en su poder. País Libre, que es la organización de carácter nacional más seria, sigue insistiendo que hay una serie de secuestrados por las FARC. Y mucho más preocupante según estos expertos cuando las FARC aseguran que no se dedican al narcotráfico. Lo que buscan con eso es que el narcotráfico se convierta en un delito político. Eso es una discusión muy de fondo, tanto de carácter nacional e internacional. Para estos analistas del conflicto armado, el gobierno nacional deberá ponerle a las FARC los puntos claros sobre la mesa, si no se quiere que dicho proceso de paz fracase al estar lleno de mentiras. Según el senador Gabriel Zapata, la petición de las FARC para que Simón Trinidad haga parte del equipo negociador puede ser un gran obstáculo, porque esta decisión depende de Estados Unidos. Nosotros en el Senado de la República esta semana le dimos total respaldo al presidente Juan Manuel Santos en materia del inicio de las conversaciones y de las negociaciones que él anunció al país y a la opinión internacional. Al conocer hoy la posición de la guerrilla en el sentido de nombrar allí las personas que van a representarlos, uno espera que esto no vaya a ser un palo en las ruedas de cómo debe caminar el proceso. Uno
tiene que recordar la historia, en el pasado siempre era un requisito sine qua non que la guerrilla colocaba de que esas personas tenían que buscarse la liberación por parte de Estados Unidos. Ahora que lo dicen oficialmente, pues esperemos que eso no vaya a ser una piedra en el zapato y de que el presidente Santos, con ese respaldo mundial que ha recibido y particularmente de Estados Unidos, pues vamos a ver qué respuesta da Estados Unidos frente al tema. Por su parte, el gremio exportador de Colombia manifestó su optimismo frente al avance de los diálogos entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Consideran en la Asociación Nacional de Exportadores que para el sector privado sería muy positivo llegar a un acuerdo con las FARC, porque en el sector que vende al exterior se destinan grandes presupuestos a la seguridad, que se podrían dedicar a mejorar la competitividad y generar empleo. Estamos exportando esos temas de seguridad, los costos que eso implica. Entonces, allí hay un tema complicado que se resuelve si logramos que en una mesa de negociación pues resolvamos este tema del conflicto. Afirman que todo el país sería un ganador con una solución negociada al conflicto, aunque no han cuantificado cuánto pueden crecer las exportaciones de darse el mismo. Lo dicho es que una solución política del conflicto puede estar haciendo crecer el Producto Interno Bruto del país entre 2 y 4 puntos porcentuales. Concluye el presidente ejecutivo del gremio de los exportadores que si se acuerda una solución negociada, los empresarios pueden hacer más inversión social, redireccionando lo que hoy invierten en seguridad. El presidente del Comité Intergremial de Antioquia es optimista frente a los diálogos que están por comenzar entre el gobierno nacional y las FARC. La paz es una ilusión de todos los colombianos. Se ha trabajado en muchos años y en varias etapas de nuestro país buscando esos acuerdos con la FARC. No ha sido fácil. Yo diría que en ese proceso hay que apuntarle a hablar y a definir los tiempos, las prioridades, la prudencia para buscar que sí se dé ese acuerdo por el bien de nuestro país. Los procesos de paz, la historia nos lo ha demostrado, no han sido fáciles, pero siempre tenemos que tener una vocación de diálogo, de concertación y ojalá para el bien del país y para el bien del gobierno y para el bien de la sociedad y para el bien de todos, ese acuerdo que se ha empezado a liderar por parte del gobierno y de la FARC sea efectivamente un proceso útil para la convivencia, para la paz de nuestro país. Pero no todas las posturas son optimistas frente a los diálogos de paz con las FARC. El analista Alfredo Rangel es crítico con este proceso. Considera el investigador que los diálogos no serán fáciles por el tipo de negociadores elegidos por las FARC. Son personas muy ideologizadas, muy radicales, marxistas, leninistas, estalinistas, que van a ser muy difíciles los diálogos. Afirma el analista que las primeras declaraciones de los representantes del grupo armado son falsas, soberbias y restan credibilidad al proceso. Que niegan tener secuestrados en su poder cuando todo el mundo sabe que tienen centenares de secuestrados en sus manos. Ellos niegan que están reclutando niños para la guerra cuando lo hacen todavía a la luz del día. Están negando la violación persistente de los derechos humanos de la población. Frente a la intención de incluir a Simón Trinidad dentro de los negociadores, considera que esta es una maniobra que no es posible. Totalmente imposible, improbable que Simón Trinidad salga de unas cárceles norteamericanas hasta tanto no pague su condena por narcotráfico. Sostiene que el gobierno busca con los diálogos detener su caída en las encuestas para lograr una posible reelección. Una de las motivaciones del gobierno para convocar estos diálogos de paz es el cálculo electoral de cara a la reelección. Concluye que el actual gobierno se está jugando su capital político con miras a las elecciones de 2014 y esto es riesgoso en caso de que no tengan un feliz término los diálogos. Hacemos una pausa para comerciales y ya volvemos con más información en Cosmovisión Noticias. Regresamos. Nuevamente un enfrentamiento entre grupos armados ilegales en el sector de Belén, Buenavista de Medellín dejó un civil muerto. Las organizaciones de derechos humanos le piden a las autoridades no bajar la guardia en zonas de conflicto. Según la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, el enfrentamiento entre grupos armados ilegales en el barrio Belén Buenavista dejó como saldo un civil muerto que fue alcanzado por una bala perdida. Sí, claro, constantemente la comunidad está pidiendo protección, la policía hace presencia unos días y después se va y nuevamente siguen las confrontaciones armadas, los cuales los perjudicados son la comunidad. La policía manifestó que en el sector se está reforzando el pie de fuerza para evitar estas retaliaciones entre grupos ilegales. Estamos colocando unos dispositivos, sobre todo en ese tanque de zafra,
vamos a colocar ahí personal para que esto no se vuelva a presentar. La policía manifestó que ante estos hechos de violencia se necesita de la denuncia ciudadana para evitar que más civiles mueran por culpa de algunos grupos armados ilegales que delinquen en esta zona de Medellín. En operativos de la policía se logró ubicar en el centro de Medellín un negocio ilícito donde se producía y se vendía licor adulterado. En total fueron más de 1000 litros de licor incautados. En el local ilegal fueron encontrados 997 litros de licor adulterado listos para ser envasados, 853 botellas y 4.129 etiquetas de diferentes industrias licoreras del país. Dicho licor atentaba contra la salud de los consumidores. Ahí se iban y se abastecían las personas que de pronto querían entorpecer el libre comercio y el legal comercio de licor bien pago, bien remunerado. Según la policía, desde este lugar se abastecen gran cantidad de distribuidores de licor de la ciudad. El operativo dejó 4 personas capturadas. Tengamos conciencia, las personas que de pronto acuden a un establecimiento a consumir un licor, de que sepan verdaderamente, primero, que le están aportando a la salud y segundo, que están comprando licor que no está adulterado y no están atentando contra su propia salud. En lo corrido de este año han sido incautadas 16.203 botellas de licor adulterado por parte de la policía. Bien, y mucha atención que la ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, llegará este viernes a la cárcel Bellavista para analizar la situación de salud que padecen los internos. Se busca crear planes de choque para evitar que más internos mueran por una mala atención en salud. El IMPEC anunció que un grupo especializado de médicos, psicólogos, odontólogos, entre otros, se encargarán de analizar la situación de salud de los internos de la cárcel Bellavista y así evitar que más personas sigan muriendo en el penal. El IMPEC le pidió a Caprecom e incluso a Metrosalud mejorar la atención en salud en la cárcel Bellavista. Un decreto ley obliga la contratación con Caprecom y Caprecom ha subcontratado o contratado la atención en salud para 3 cárceles nuestras con Metrosalud. Y en ese orden de ideas, pues yo creo que son ellos los llamados a cumplir y a atender los requerimientos de salud de nuestros internos. El Comité Internacional de la Cruz Roja también se unió al IMPEC, donando elementos que permitan disminuir infecciones que se estén presentando al interior de la cárcel Bellavista. Ellos han donado elementos de salud, han donado unos tapabocas, han donado unas prendas de uso personal para que los internos con esto empiecen al interior del establecimiento a mejorar sus condiciones higiénicas y también disminuir ostensiblemente los problemas de salud que puedan presentarse por este riesgo. Una comisión del Gobierno Nacional llegará al penal para analizar y crear alternativas que permitan solucionar los problemas que hoy padecen los internos de salud y hacinamiento. Una pausa para comerciales y ya volvemos con más Cosmovisión Noticias. Automóviles Suzuki llegó al Mall Sao Paulo frente a la frontera con su nuevo concesionario Autosen. Expo Motriz se trasladó a su sala. Encuentra el recordado Swift y la Gran Vitara con precios de feria. Evítese filas, congestiones y aproveche la comodidad de sus instalaciones. Parqueadero gratuito, además de la garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, lo que primero ocurra, y un excelente servicio postventa. Suzuki en Medellín es Autosen. Los concejales de Medellín manifestaron su disgusto con los actos vandálicos protagonizados por algunos encapuchados que, aprovechando la marcha de docentes y estudiantes, pintaron con grafitis las paredes de la ciudad y atentaron contra entidades bancarias y locales. Los concejales de Medellín le pidieron a las autoridades no permitir ningún tipo de manifestación o marcha en donde se filtren encapuchados que lo único que hacen es atentar contra la ciudad, y piden los corporados que sean judicializados. Y decirle al Estado que debe fortalecer los mecanismos de inteligencia, porque son siempre los mismos 5, 6, 10, 15 encapuchados los que se toman todas las protestas en la ciudad y aprovechan estos eventos para lastimosamente ejecutar sus actos delictivos. Para los corporados no es lógico que ante un acto de protesta pacífica existan personas que su único fin de participación es atentar contra las paredes de edificios y locales comerciales con sus grafitis y quebrar vidrios de reconocidas entidades financieras. Da tristeza salir a Medellín en el día de ayer después de las protestas y encontrar una ciudad en caos, una ciudad con los vidrios rotos de sus entidades comerciales, una ciudad que de verdad que no manifiesta una protesta clara del sentir ciudadano. Los corporados le piden especialmente a la Asociación de Institutores de Antioquia, DIDA, no permitir más infiltrados en sus protestas y así evitar a toda costa que sus marchas se conviertan en un espacio para atentar contra el patrimonio de la ciudad.
El concejal de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry, informó que ante la polémica que se desató con la suspensión de más de 800 subsidios económicos a adultos mayores, hoy existe una mesa de trabajo para definir a quiénes se les entregará este beneficio. El concejal de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry, informó que hoy se analiza el caso de unos 8.000 adultos mayores de la ciudad para priorizar quién de ellos en realidad recibirá el subsidio económico que brinda la administración municipal. Se van a revisar casos extraordinarios de muchos adultos mayores que están sometidos a pasar hambre y que este subsidio es la salvación de ellos para comprar panelita y arrocito. Eso lo estamos revisando, ya hemos hecho la revisión de un poco más de 2.000 adultos mayores, nos quedan unos 4.000. Igualmente el concejal aseguró que aquellos adultos mayores que no clasifiquen para el subsidio económico pero que tengan necesidades, recibirán un mercado mensual que también brindará la alcaldía de Medellín. Un mercado a 7.000 adultos mayores. Un mercado de 20 productos, muy importante. Según el corporado, lo importante es que muchos de estos adultos mayores que hoy están pasando dificultades económicas puedan recibir un beneficio que les permita mejorar su calidad de vida. Y en el tema económico, exportadores colombianos manifestaron su preocupación ante el aumento de firmas de tratados de libre comercio sin que todavía se solucionen problemas operativos para las exportaciones. Afirman que existen, por ejemplo, negocios de importaciones y exportaciones parados con Estados Unidos por la falta de la consolidación de los tipos de aranceles entre ambos países. Arreglar todos los problemas operativos que existen antes de simplemente continuar haciendo nuevos y más tratados. No nos oponemos a la apertura de tratados, pero por ejemplo, llevamos 4 meses con el Tratado de los Estados Unidos y operativamente hay muchas cosas que no se han resuelto. Sostienen que solo firmando tratados comerciales no se logra el objetivo, cuando no se tiene en cuenta la falta de infraestructura vial, portuaria, férrea y aduanera. Hemos firmado con la Unión Europea, hemos firmado con Canadá, hemos firmado con Estados Unidos. Implementemos esto bien, empecemos a impulsarlo y hay que dedicar el mismo esfuerzo en la implementación de los tratados firmados como hay que hacer en firmar los tratados. Los exportadores afirman que por los problemas de infraestructura y aduaneros, los productos nacionales tienen un sobrecosto del 20% en el mercado. El ministro de Comercio Exterior aseguró que el gobierno trabaja para que se firmen más tratados de libre comercio, gracias a los cuales está aumentando la inversión extranjera en el país. El titular de la cartera de comercio afirmó que el país no firma tratados sin los debidos estudios y espera que varios de los que se trabajan con anterioridad se finiquiten en los próximos días. La semana entrante presentamos el acuerdo con Japón, el acuerdo de inversión con el Japón, que ustedes saben se firmó el año pasado, ese acuerdo ya entra al Congreso esta semana. Europa yo aspiro que entre en 2 semanas. Con Corea aspiro que se firme en mes o mes y medio el texto definitivo para poder ser radicado al Congreso. Y con Europa yo creo que vamos a estar en 1 semana ya también radicando el proyecto. Sostiene Díaz Granados que gracias a las diversas variables donde se incluyen los tratados comerciales, se está presentando un considerable aumento de la inversión extranjera no minera en los últimos años. Ha crecido más de un 40% en los últimos 2 años, que es la inversión que está dirigida a sectores productivos de la economía, a manufacturas, a servicios y por supuesto a hotelería, que son sectores que han recibido mucha inversión extranjera. El ministro afirmó que en el país solo exportan 9.555 empresas y de estas 8 son responsables del 53% de las exportaciones y 14 del 61% de estas, por lo que es necesario aumentar la oferta y las empresas exportadoras. Una pausa para comerciales y ya volvemos con más Cosmovisión Noticias. De la mujer contemporánea, el maquillaje se convierte en una herramienta fundamental a la hora de lucir un rostro perfecto. Hoy el reconocido diseñador y asesor de imagen Héctor Ruiz tiene una invitación muy especial sobre este tema. A la hora de maquillar el rostro, toda mujer debe tener en cuenta algunos elementos fundamentales. El maquillaje, el cabello y los accesorios podríamos decir que son las 3 herramientas que se tienen presentes para realizar un buen cambio. Estos elementos deben ser tratados con todo cuidado para lograr los efectos deseados. Es un mundo muy especial, es el mundo que embellece a la mujer, que le da la oportunidad de lograr efectos y rasgos diferentes a los que tiene en su rostro, con elementos como son el color, la línea, el trazo, el diseño y por supuesto tendencias. Por eso el diseñador y asesor de imagen Héctor Ruiz tiene una invitación muy especial. El próximo 8 de septiembre en el Hotel Belfort de esta ciudad voy a estar con un grupo de personas creando ese día especial para el mundo de la mujer,
para tratar el tema de la belleza puntualizado en el maquillaje. Recuerde que en toda actividad familiar, social o profesional, la imagen es y será siempre la carta de presentación. Bien, hasta aquí esta emisión de Cosmovisión Noticias. Los esperamos nuevamente mañana a las 9 de la noche con toda la información. Aquí está el resumen con las principales noticias del día. Feliz noche. Las FARC revelaron nombres de equipo negociador para la paz. Iván Márquez y José Santrich serán los negociadores. Las FARC pedirán a Simón Trinidad como negociador. El grupo guerrillero aseguró que ya no tiene secuestrados. También afirmaron que no tienen nada que ver con el narcotráfico. FARC están mintiendo, dicen expertos en el conflicto armado. El cese al fuego será el primer pedido de las FARC en las negociaciones. Hoy en Cosmovisión Noticias, análisis de Alfredo Rangel sobre las negociaciones de paz. Nuevos enfrentamientos armados en Belén Buenavista dejan una persona muerta. Policía desmanteló alambique en el centro de Medellín. Gobierno Nacional analizará atención en salud en la cárcel Bellavista. Concejales de Medellín piden desautorizar marchas con encapuchados por actos vandálicos. Tratados de libre comercio en la lupa de Analdex. Oportunidad y competitividad, claves del Simposio Internacional de Servicios de Salud realizado en Medellín.